Hay olores que se quedan prendidos en el alma, ¿sabe? El de la tierra mojada después de la primera lluvia de mayo, el del pan recién salido del horno de mi madre, y el olor del café que mi Ricardo preparaba cada mañana, lloviera o tronara. Pero hay otro, uno que es una mezcla de combustible, de aire acondicionado y de esa extraña electricidad que flota en los lugares donde miles de vidas se cruzan por un instante. El olor del aeropuerto. Para mí, siempre ha olido a promesa y a despedida, todo en una misma bocanada. Y esa mañana, mientras esperaba a que mi yerno Horacio terminara de discutir con la empleada del mostrador por el peso de una maleta, ese olor se me antojaba más a despedida que a cualquier otra cosa. Este viaje era el gran regalo de mi hija Carolina por mis 75 años. Un viaje para ver el mar, para que su hijo, mi nieto Leo, metiera por primera vez los pies en la arena. «Te lo mereces, mamá», me había dicho por teléfono, con esa voz cantarina que pone cuando está emocionada. «Tantos años cuidando de todos, ahora nos toca cuidar de ti». Yo le agradecí con el corazón en la mano. Claro que sí. Pero una cosa es lo que se dice por teléfono, y otra muy distinta es la vida real. Esa que se vive en los gestos pequeños, en las miradas que se desvían, en los silencios que gritan más que cualquier palabra. La preparación para el viaje había empezado una semana antes, y mi casa, esa casita que Ricardo y yo levantamos con nuestras propias manos, se convirtió en un centro de operaciones. Carolina llegaba del trabajo agotada, con los hombros caídos y una lista interminable de pendientes. Horacio, su marido, llegaba más tarde, hablando por el celular de negocios y cifras que yo no entendía, y miraba las maletas abiertas en mi sala como si fueran una ofensa personal. «Todavía no entiendo por qué no podemos comprar todo allá», le decía a Carolina en susurros, pensando que yo ya no oigo bien. Pero una ha aprendido a leer los labios y, más importante aún, a leer las intenciones. «Mamá, ¿podrías revisar si puse los medicamentos de Leo? Con tanto lío, tengo la cabeza en cualquier parte», me pedía Carolina, pasándose una mano por el pelo. Y yo, claro, iba y revisaba. No solo eso, le preparaba la ropa de viaje al niño, separada en bolsitas con etiquetas que yo misma escribía con mi mejor letra. Para la playa, para la noche, por si refresca. Planchaba las camisas de Horacio que Carolina había olvidado en la secadora. Le preparaba un termo con té de manzanilla para que mi hija se calmara los nervios y un sándwich de su favorito para que Horacio no se pusiera de mal humor en el camino. Servicio invisible, lo llaman ahora. Para mí, siempre fue simplemente amor. Una de esas tardes, mientras doblaba con cuidado una rebeca de lana fina para mí, por si el aire del avión estaba muy frío, abrí el cajón de abajo de mi armario. Allí, en una caja de madera de cedro, descansaban los tesoros de mi otra vida, la vida con Ricardo. Saqué con cuidado un estuche largo y angosto de terciopelo azul. Dentro, sobre un lecho de seda que el tiempo había vuelto color marfil, estaba su rapidógrafo favorito. Un Rotring de punta fina, de esos que ya no se fabrican, con el cuerpo de metal negro y un peso perfecto en la mano. Ricardo era cartógrafo, un artista de las líneas y las curvas de nivel. Dibujaba mapas que eran obras de arte, y yo, a su lado, aprendí el oficio. Era su asistente, pero él siempre decía que yo era sus manos firmes, su mirada detallista. Sostuve el rapidógrafo y el frío del metal me trajo un recuerdo tan nítido que por un momento sentí el olor a tinta china y a papel secante de nuestro viejo estudio. Tenía yo 20 y tantos años y estaba frustrada porque una línea me había salido temblorosa. Ricardo se acercó por detrás, puso su mano grande y cálida sobre la mía y me dijo, con su voz tranquila que todo lo calmaba: «Respira, Ernestina. El secreto no está en la fuerza, está en la confianza. Confía en tu pulso. Tienes el pulso de un cirujano y la paciencia de un santo. No dejes que nadie, ni tú misma, te diga que lo que haces es poca cosa. Crear algo preciso y bello de la nada, eso es magia». Cerré los ojos, sintiendo el peso del rapidógrafo en mi palma. Era el peso de mi historia, de mi valor. Por un instante pensé en llevarlo conmigo en el viaje, como un amuleto, pero luego negué con la cabeza. Era demasiado valioso, demasiado íntimo. Horacio seguramente diría que era un trasto viejo,
un cacharro inútil. Lo guardé de nuevo en su estuche y cerré el cajón. La magia, decidí, la llevaría por dentro. La mañana del viaje, Horacio llegó a mi casa tocando la bocina, como si en lugar de recoger a su suegra estuviera apurando a un taxi. «Vamos, vamos, que perdemos el vuelo», gritó desde la puerta. Yo ya estaba lista, con mi maleta pequeña junto al sillón y mi bolso de mano preparado. Leo corrió a abrazarme. «Abuela, ¿vamos a ver ballenas?», me preguntó con sus ojazos llenos de ilusión. Le acaricié el pelo. «Ojalá que sí, mi amor. Y si no, te dibujaré una tan grande que no quepa en el papel». Horacio resopló. «Nada de dibujar, que se mancha todo. Ya le compré una tableta para que se entretenga». Tomó mi maleta sin mirarme. «Esto pesa 1 tonelada, suegra. ¿Qué lleva aquí, piedras?». No le respondí. «¿Para qué? Hay batallas que no merecen ni un suspiro». En el aeropuerto, él se encargó de todo. Los pasaportes, los boletos, el equipaje. Se movía con una eficiencia arrogante, como un general en campo de batalla. Carolina trataba de seguirle el paso, con Leo de la mano y una mochila que parecía a punto de reventar. Yo caminaba unos pasos detrás, sintiéndome como el último vagón de un tren que va demasiado rápido. «Yo me encargo de todo, Ernestina. Usted solo relájese y disfrute», me dijo Horacio, aunque su tono no era de amabilidad, sino de orden. Me llamó por mi nombre, no suegra ni mamá. Era su forma de marcar distancia cuando se sentía irritado. Le pregunté si nuestros asientos estaban juntos. Siempre me ha gustado ir en la ventanilla. No es por el paisaje, o no solo por eso. Es por la sensación de tener un pedacito de mundo solo para mí. Un lugar donde apoyar la cabeza y perderme en mis pensamientos sin que nadie me interrumpa. «Claro, claro», respondió él sin mirarme, concentrado en la pantalla de su celular. Le conseguí el mejor asiento, al lado de la ventana, como le gusta, fila 14. Una pequeña alegría me recorrió el cuerpo. Fila 14. Ni muy adelante ni muy atrás. Perfecto. Le sonreí, agradecida. Él ni se dio cuenta. Pasamos el control de seguridad, ese ritual moderno de despojarse de todo lo que te ancla a la tierra. Los zapatos, el cinturón, los líquidos. Me sentí vulnerable, descalza sobre el suelo frío, mientras un desconocido pasaba un detector por mi cuerpo con gesto aburrido. Horacio pasó sin problemas. Ya estaba al otro lado recogiendo sus cosas con impaciencia. «Apúrese, mamá, por favor», me dijo Carolina en voz baja, con la cara sonrojada de vergüenza, porque yo había tardado un poco en quitarme un broche del abrigo. Sentí una punzada en el pecho, pero la disimulé con una sonrisa. «Ya voy, hija. Estas cosas de la edad». Cuando por fin llamaron a nuestro vuelo, sentí de nuevo esa emoción infantil, esa cosquilla en el estómago. El túnel que conecta la sala de espera con el avión es como un portal a otro mundo. Adentro, la luz es suave, el aire huele a limpio y las azafatas te sonríen como si te estuvieran esperando solo a ti. Horacio iba delante, con Leo sobre los hombros. Yo buscaba con la vista el número 14. Pasamos la 10, la 11, la 12. Mi corazón latía un poco más rápido. Imaginaba las nubes como montañas de algodón, el sol tiñendo el cielo de naranja. Pero Horacio no se detuvo en la fila 14. Siguió caminando. Tampoco en la 15, ni en la 16. Lo seguimos por el pasillo estrecho, esquivando a gente que acomodaba su equipaje. Carolina lo miró, extrañada. ¿No era en la 14, Horacio? Él le hizo un gesto con la mano para que no hablara. Seguimos avanzando, cada vez más hacia el fondo del avión. El murmullo de los motores era más fuerte aquí, y un olor peculiar, químico y desagradable, empezaba a flotar en el ambiente. Finalmente, casi al final de todo, donde el pasillo se curva y el espacio se encoge, Horacio se detuvo, justo al lado de los baños. Se dio la vuelta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Una sonrisa que era toda dientes y nada de calor. «Llegamos», anunció. Yo miré los números de los asientos. Fila 32. Miré a mi alrededor. La gente pasaba apretujándose. Las puertas de los baños se abrían y cerraban con un silbido. No había ventanilla, solo una pared de plástico gris. Pero dijiste que era la 14, en la ventanilla. Susurré, más para mí que para él. Horacio se inclinó hacia mí, y su voz,
falsamente cariñosa, resonó en el pasillo lleno de gente. Pensándolo bien, suegra, este es mucho mejor para usted. Mire, dijo, señalando el asiento del medio, el B. El peor de todos, encajonado entre un desconocido en el pasillo y otro en el que debería haber sido mi asiento de ventanilla. Aquí está pegadita a los baños. Por si necesita ir con urgencia, ya sabe, a su edad. Así no tiene que molestar a nadie. Mucho más cómodo, ¿no cree? El mundo se detuvo por un segundo. El ruido de la cabina se desvaneció. Solo oí sus palabras rebotando en mi cabeza. A su edad, más cómodo. La humillación me subió por el cuerpo como una fiebre, caliente y amarga. Sentí las miradas de los otros pasajeros, algunos con compasión, otros con indiferencia. Vi la cara de Carolina. Vio el golpe, lo vi en sus ojos. Vio la crueldad, pero solo por un instante. Luego bajó la mirada, se ajustó la mochila y dijo: Horacio tiene razón, mamá. Es más práctico. Práctico. Esa era la palabra. Yo era un problema logístico, una pieza que había que acomodar de la forma más práctica. No era su madre, no era la abuela de su hijo, era una carga. Horacio ya estaba acomodando sus cosas en la fila 15, en la ventanilla. Le había dado mi asiento a un completo desconocido para sentarse él, con su hijo y su mujer. Y a mí me había relegado al último rincón, al lado del mal olor y el trajín incesante, como un paquete sin importancia. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Mi primer impulso fue darme la vuelta, bajar de ese avión y volver a la seguridad de mi casa, a la dignidad de mis recuerdos, decirles todo lo que se me agolpaba en la garganta. Pero entonces la voz de Ricardo resonó en mi memoria, tan clara como si estuviera a mi lado. Confía en tu pulso, Ernestina. Respiré hondo, levanté la barbilla. Miré a Horacio, que ya me daba la espalda, y luego a Carolina, que seguía sin atreverse a mirarme a los ojos. No dije una sola palabra. Caminé los 2 pasos que me separaban de mi castigo, con la espalda tan recta como me lo permitían mis 75 años. Le dije permiso al hombre que estaba en el asiento del pasillo y me deslicé hasta mi lugar, el 32B. El asiento se sentía duro y estrecho. El olor del desinfectante del baño era penetrante. Me senté, puse mi bolso sobre mi regazo, y sin mirar a nadie, extendí la mano y abroché el cinturón de seguridad. El clic metálico sonó definitivo, como el cerrojo de una celda. Cerré los ojos, y en la oscuridad de mis párpados me aislé de todo. Ya no había avión, ni yerno, ni hija. Solo estaba yo, suspendida en un silencio que era mío y de nadie más. La puerta del avión se cerró con un golpe sordo, y yo no la oí. Ya había cerrado la mía mucho antes. El sonido del motor del avión no era un zumbido parejo, como siempre había imaginado. Aquí atrás, en el último círculo del infierno de la clase turista, era un gruñido profundo, una vibración que se metía por las plantas de los pies y subía por la columna hasta hacer temblar los dientes. Con cada anuncio del capitán, con cada ding de la señal de los cinturones, el sistema de ventilación parecía suspirar un aliento metálico y cansado. Y luego estaba el olor. Debajo de la fragancia artificial del desinfectante azul que escapaba del baño con cada portazo, había un aroma agrio, humano, el olor de la prisa y el malestar. Cada vez que alguien abría la puerta del baño, una ráfaga de ese aire viciado me golpeaba en la cara. Mantenía los ojos cerrados, pero no podía apagar los otros sentidos. Sentía el roce constante de la gente que pasaba por el pasillo, sus bolsos y sus codos golpeando mi hombro sin querer, sin una disculpa, porque en un espacio tan estrecho no hay lugar para la cortesía. Oía los susurros, las risas, el llanto de un bebé unas filas más adelante. Oía el clic de la bandeja de Carolina al bajarla, el ruido de los videojuegos de la tableta de Leo. Los oía vivir su viaje, ese que supuestamente era mi regalo, a un mundo de distancia de mi asiento 32B. Las palabras de Horacio daban vueltas en mi cabeza, como 2 piedras de molino moliendo mi paciencia hasta convertirla en un polvo amargo. A su edad, más práctico. ¿Práctico para quién? Para él, que no tendría que levantarse si yo necesitaba ir al baño. Para él, que no tendría que escucharme pedir un vaso de agua. Para él, que había comprado 3 asientos juntos en una fila cómoda y le sobraba una madre.
Me había convertido en un problema de logística. Todos los años de mi vida, todos los pañales que cambié, las fiebres que bajé con paños de agua fría, los platos de comida que serví, las camisas que planché, todo se había reducido a una cuestión de conveniencia en un vuelo de 3 horas. El amor que yo había dado sin medida, él lo había calculado y decidido que no valía un asiento junto a la ventana. Y Carolina, ay, mi Carolina, la vi en mi mente, con la mirada clavada en el respaldo del asiento de enfrente. Ella sabía que lo que su marido había hecho era cruel, pero el cansancio, o quizá el miedo a la confrontación, la había hecho cómplice de la humillación. Su silencio fue la segunda bofetada, la que más dolió, porque venía de mi propia sangre. Me pregunté en qué momento se había vuelto tan frágil, tan dispuesta a aceptar la crueldad a cambio de un poco de paz. Tal vez yo tenía la culpa, tal vez la protegí demasiado. Le resolví tantos problemas que nunca aprendió a enfrentar los suyos. El avión se sacudió al empezar a moverse por la pista. Sentí un nudo en el estómago, pero no era por el despegue. Era la rabia, una rabia fría que empezaba a subir desde las profundidades de mi ser, desplazando a la tristeza, la sentimental que llevaba dentro, la que lloraba con las películas y guardaba las flores secas entre las páginas de los libros, se estaba encogiendo. En su lugar, algo duro y afilado empezaba a crecer, y en ese momento, con el estruendo de los motores llenándolo todo, me acordé de Ricardo, y no de un recuerdo dulce, no. Me acordé de una tarde de tormenta, en nuestro viejo estudio. Ricardo estaba inclinado sobre la gran mesa de dibujo, revisando los planos de una nueva urbanización para un cliente importante, un tal señor Velasco. Yo estaba a su lado, limpiando las puntas de los rapidógrafos, una tarea que requería paciencia y precisión. Velasco era un hombre de dinero nuevo, de esos que creen que todo se puede comprar, incluso el talento. Había llegado esa tarde en su coche grande y brillante, salpicando barro por todas partes, y entró en nuestro estudio sin limpiarse los zapatos. Desplegó los planos que Ricardo le había entregado la semana anterior con un gesto de desdén. «Ricardo, Ricardo», dijo, con una familiaridad que no se había ganado. «Esto está bien, sí, muy bonito, pero el precio me parece un poco excesivo por unos cuantos dibujitos». Yo me quedé helada. ¿Dibujitos? Habían sido semanas de trabajo, noches en vela, calculando pendientes, estudiando corrientes de agua subterránea, dibujando cada línea con una precisión milimétrica. Vi cómo la espalda de Ricardo se tensaba, pero su rostro permaneció tranquilo. Siguió mirando los planos como si estuviera solo en la habitación. Velasco, envalentonado por el silencio de mi marido, continuó: «Mire, seamos prácticos. Yo le pago la mitad de lo que pide, ahora mismo, en efectivo, y todos contentos. Al fin y al cabo, esto lo hace una máquina en 2 minutos hoy en día, ¿no? Es usted un romántico, un artesano de otra época. Prácticos. La misma palabra, el mismo veneno». Yo estaba a punto de saltar, de decirle a ese hombre arrogante que se fuera de nuestra casa, pero Ricardo levantó una mano, un gesto casi imperceptible, pidiéndome silencio. Luego, muy despacio, levantó la vista de los planos y miró a Velasco. No había ira en sus ojos, había algo mucho más potente, una calma absoluta, la calma de quien conoce su propio valor hasta la médima de los huesos. «Señor Velasco», dijo Ricardo con su voz grave y serena que parecía hacer vibrar el aire, «usted no me está pagando por unos dibujitos. Me está pagando por 30 años de experiencia que me permiten saber exactamente dónde debe ir cada línea para que su urbanización no se inunde con la primera lluvia. Me está pagando por el conocimiento que evita que las casas se agrieten porque el terreno no fue estudiado correctamente. Me está pagando por la certeza. Y la certeza, señor Velasco, no tiene descuento». Se hizo un silencio espeso, solo roto por el sonido de la lluvia. Velasco se puso rojo. Abrió la boca para replicar, pero no le salieron las palabras. Ricardo, sin dejar de mirarlo, tomó su rapidógrafo más fino, el Rotring que yo ahora guardaba como un tesoro. Lo sostuvo en el aire por un instante. «Cualquiera puede comprar una herramienta como esta», continuó, «pero muy pocos tienen la paciencia, el pulso
y el conocimiento para usarla. El valor no está en la herramienta, sino en la mano que la guía. Mi precio es el que es. Si busca algo más barato, estoy seguro de que encontrará a alguien que le haga un trabajo a la medida de lo que está dispuesto a pagar. Luego, con una elegancia que desarmaba, enrolló los planos con cuidado, los metió en su tubo de cartón y se los tendió a Velasco. «Que tenga usted una buena tarde», dijo, y volvió a inclinarse sobre su mesa, dándole la espalda. Fin de la discusión. Velasco se quedó allí parado un momento, con el tubo de planos en la mano, humillado no por un grito, sino por la dignidad inquebrantable de mi marido. Al final, farfulló algo, dejó el tubo sobre una silla y se fue dando un portazo. Nunca más volvimos a saber de él. Esa noche, mientras cenábamos, yo le pregunté a Ricardo si no le preocupaba haber perdido a un cliente tan importante. Él me tomó la mano por encima de la mesa y me dijo algo que nunca olvidé. «Ernestina, mi amor, hay una sola cosa que no puedes permitir que nadie te quite. El respeto por tu propio trabajo, por tu propia vida. La gente ruidosa y arrogante se alimenta del miedo y de la reacción de los demás. Si no les das ni lo uno ni lo otro, se quedan sin nada. Se mueren de hambre en su propio vacío». Estaban en su mundo, un mundo en el que yo era un bulto incómodo relegado al fondo. La rabia se había transformado. Ya no era un fuego descontrolado, sino una brasa compacta, ardiendo con una intensidad constante y precisa. Ya no me sentía una víctima. Me sentía como una cartógrafa, a punto de trazar una nueva línea en el mapa de mi familia. La señal del cinturón de seguridad se apagó. El servicio de a bordo comenzó. La azafata, una joven amable de sonrisa profesional, llegó a mi fila. «¿Desea tomar algo, señora?» «Sí, por favor», dije, y mi propia voz me sorprendió. Sonó firme, clara, sin el temblor que había sentido antes. Un vaso de agua, sin hielo. Me lo entregó con una sonrisa. Le di las gracias y bebí un sorbo. El agua fría me ayudó a pensar. No iba a montar una escena. No iba a llorar ni a gritar. Eso era lo que Horacio esperaría, lo que le permitiría llamarme dramática o sensible. Iba a usar la estrategia de Ricardo. Silencio, dignidad y una precisión innegable. Pasó una media hora. Horacio se levantó de su asiento. Venía caminando por el pasillo hacia mí, hacia los baños. Era el momento. Mi corazón empezó a latir un poco más fuerte, pero mis manos, apoyadas en mi bolso, estaban quietas. Llegó a mi lado y tuvo que detenerse, porque otra persona salía del baño. Se quedó de pie, a centímetros de mi cara, fingiendo no verme. Esperó. Cuando la puerta se abrió de nuevo, se preparó para entrar. Fue entonces cuando hablé. «Horacio», dije en voz baja, pero lo suficientemente clara para que me oyera perfectamente. Se sobresaltó. No esperaba que le hablara. Se giró hacia mí con una expresión de fastidio mal disimulado. «¿Sí, suegra? ¿Necesita algo? ¿Quiere que la ayude a levantarse?» Su tono era el de un santo mártir de la paciencia. Negué con la cabeza, muy despacio. Lo miré directamente a los ojos, no con rabia, no con súplica, con una curiosidad tranquila, casi clínica, como si estuviera estudiando un insecto desconocido. «Solo tengo una pregunta para ti, Horacio», continué, manteniendo mi voz en el mismo tono neutro. «¿Tú crees que la amabilidad es un recurso limitado? ¿Como el dinero en el banco? ¿Crees que si le das un poco a una persona, te quedas sin nada para darle a otra?» Se quedó paralizado, con la mano en el pomo de la puerta del baño. Su cara fue un poema. Primero confusión, luego incredulidad, y finalmente una oleada de ira que le enrojeció el cuello. Esperaba un reproche, una queja sobre el asiento. No esperaba una pregunta que lo obligaba a mirarse en el espejo de su propio comportamiento. «¿Pero qué dice, Ernestina? No empiece con sus dramas, por favor», siseó, bajando la voz y mirando a los lados para ver si alguien escuchaba. «Le conseguí un asiento práctico. Debería estar agradecida». «No te pregunté si el asiento es práctico», respondí, sin alterar mi calma. «Te hice una pregunta muy sencilla, sobre la amabilidad». Se quedó sin palabras. El hombre ruidoso y arrogante, enfrentado a un silencio y a una pregunta que no sabía cómo responder. Podía ver los engranajes de su mente tratando de encontrar una salida, una forma de darle la vuelta a la situación, de hacerme parecer a mí la loca.
la difícil, pero mi calma era un muro contra el que sus tácticas rebotaban. Yo no tengo tiempo para estas tonterías, balbuceó finalmente. Se metió en el baño y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. No había ganado nada, en apariencia. Seguía en el mismo asiento horrible, pero sentí una victoria silenciosa y profunda. Le había quitado su poder, el poder de humillarme. Le había demostrado que no podía afectarme de la manera que él esperaba. Había trazado mi línea. Me recosté en el asiento y, por primera vez en el viaje, sentí una extraña paz. El ruido de los motores, el olor del baño, los codazos en el pasillo, ya no importaban. Eran solo circunstancias externas. Por dentro, yo había recuperado mi centro. Unos minutos después, la puerta de la cabina de pilotos se abrió. Salió un hombre alto, de uniforme, con el pelo entrecano y una sonrisa cansada. Se estiraba, como hacen los que han estado sentados mucho tiempo. Empezó a caminar por el pasillo, saludando a los pasajeros con un gesto de la cabeza. No le presté mucha atención. Estaba perdida en mis pensamientos, sintiendo el peso imaginario del rapidógrafo de Ricardo en mi mano. El piloto pasó a mi lado. Luego se detuvo. Dio un paso atrás. Lo sentí mirándome. Yo seguía con la vista perdida en el respaldo del asiento de enfrente. «Disculpe, señora», dijo una voz profunda y amable. Levanté la vista, un poco molesta por la interrupción. Nuestros ojos se encontraron. Él frunció el ceño, como si tratara de encajar una pieza en un rompecabezas muy antiguo. Vi sus ojos, de un azul claro y brillante, y algo en ellos me resultó familiar. «Perdone mi atrevimiento», continuó, inclinándose un poco, «pero su cara me recuerda tanto a alguien. ¿Usted es de la capital?». Negué con la cabeza. «No. Soy de una ciudad más pequeña, del interior». «Claro», murmuró él, a punto de darse por vencido. Pero entonces sus ojos se fijaron en mis manos, en la forma en que las tenía entrelazadas sobre mi bolso. Mi padre siempre decía que las manos de un artista tienen una memoria propia. ¿Usted dibujaba? ¿O su marido, tal vez? El corazón me dio un vuelco. Mi marido se llamaba Ricardo. La cara del piloto se iluminó con una expresión de asombro y alegría que borró todo su cansancio. Una sonrisa enorme se dibujó en su rostro. «Ricardo, Ricardo, el cartógrafo. No puede ser. ¿Usted es Ernestina?». Asentí, sin poder hablar. La sorpresa me había robado el aliento. «Dios mío, Ernestina, soy Javier. Javier Montoya». Mi padre era el capitán Montoya. Ricardo le dibujó todas sus cartas de navegación durante 20 años. Yo era un niño. Iba a su estudio y me quedaba horas viéndolos trabajar. Usted me daba galletas y me enseñaba a limpiar las plumillas. Ustedes dos me enseñaron el amor por los mapas, por la geografía. Por eso me hice piloto. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero esta vez eran de una emoción pura, de una alegría que no sentía en años. Javier, Javi, el niño que siempre manchaba de tinta el mapa de África. Se rió a carcajadas, un sonido franco y cálido que llenó el pasillo. El mismo, Ernestina. Qué increíble coincidencia. Qué alegría verla, pero su sonrisa se desvaneció de golpe. Su mirada recorrió mi entorno. Vio mi asiento, encajonado y miserable. Vio la puerta del baño a mi lado. Vio el ir y venir de la gente. Su rostro de alegría se transformó en una máscara de indignación contenida y profesional. No necesitó preguntar nada. Lo entendió todo en un instante. Se irguió, y de repente no era Javi, el niño de los mapas. Era el comandante de la aeronave. Su voz bajó un tono, adquiriendo una autoridad serena pero implacable. Se giró y le hizo una seña a la jefa de cabina, que se acercó de inmediato. «Silvia», dijo en voz baja pero cortante, con un tono que no admitía réplica. «Prepare de inmediato el asiento 1A para la señora. Es un ascenso de cortesía de la aerolínea. Y tráigale una copa de champán». «No», se corrigió, mirándome con un guiño cómplice. «Olvide la copa. Tráigale la botella entera, bien fría». Luego se volvió hacia mí, y su expresión se suavizó de nuevo, convirtiéndose en una de afecto profundo y respeto. Me ofreció su mano. «Ernestina, por favor, acompáñeme. Usted no va a pasar ni un segundo más de este viaje aquí». El tiempo se detuvo en ese pasillo estrecho. La mano de Javier, grande y firme, flotaba en el aire entre nosotros,
una promesa de dignidad en medio del caos. Por un instante, el murmullo de la cabina se convirtió en un silencio expectante. Todas las miradas estaban puestas en nosotros. Vi al hombre del pasillo, que antes me había ignorado, mirarme ahora con una curiosidad renovada. Vi a la mujer de la fila de enfrente bajar su revista. De repente, yo no era la viejecita relegada al fondo, era el centro de un misterio. Y entonces, la puerta del baño se abrió con un silbido. Horacio salió, secándose las manos en los pantalones, con una expresión de alivio que se congeló en su rostro al ver la escena. Vio al piloto. Vio su mano extendida hacia mí. Vio a la jefa de cabina, Silvia, esperando con una postura de atención impecable. Su mirada saltó de un rostro a otro, tratando de entender la nueva geografía del poder en ese pasillo. Sus ojos, al posarse en mí, estaban llenos de una furia desconcertada. ¿Qué había hecho yo? ¿Cómo había logrado esto? En su mundo, las personas como yo no alteran el orden de las cosas. Ignoré a Horacio por completo. Su presencia se había vuelto insignificante. Un ruido de fondo. Puse mi mano, esa mano que él consideraba vieja e inútil, en la del comandante Javier Montoya. Su agarre fue cálido y respetuoso. Me ayudó a levantarme con una facilidad que me recordó la fuerza tranquila de Ricardo. «Con su permiso», dijo Javier en voz alta, no solo para mí, sino para toda la sección trasera del avión. Su voz era la de un hombre acostumbrado a ser escuchado. «La señora Ernestina es una invitada de honor en este vuelo. Ha habido un lamentable error con su asiento que vamos a solucionar de inmediato». No hubo acusación directa, pero el mensaje fue tan claro como una línea trazada con tinta china. Un lamentable error. La culpa flotó en el aire, buscando un lugar donde posarse, y todos los ojos se volvieron hacia Horacio. Lo vi tragar saliva, su cara pasando del rojo de la ira al pálido de la humillación pública. Abrió la boca para decir algo, quizás una excusa, una justificación, pero ninguna palabra salió. Se quedó ahí, atrapado entre el baño y la mirada de un piloto que lo había despojado de toda su autoridad con una sola frase. Comenzamos a caminar. Fue el paseo más largo de mi vida. Cada paso era una declaración. Silvia, la jefa de cabina, iba delante, abriéndome paso con una sonrisa. Javier caminaba a mi lado, con su mano ligeramente apoyada en mi espalda, un gesto de protección y guía. Yo mantenía la cabeza alta, no miraba a los pasajeros, pero sentía sus ojos siguiéndome, susurrando, reconstruyendo la historia. Pasamos por la fila 15. Vi a Leo primero. Estaba tan absorto en su tableta que no se dio cuenta de nada, y me alegré. Los niños no tienen por qué ser testigos de las mezquindades de los adultos. Luego vi a Carolina. Tenía la cara vuelta hacia el pasillo, sus ojos abiertos de par en par, fijos en mí. Su rostro era una mezcla de asombro, vergüenza y algo más. ¿Alivio? Como si una parte de ella se alegrara de que alguien finalmente hubiera puesto las cosas en su sitio, aunque no hubiera sido ella. No pudo sostener mi mirada. La bajó hacia sus manos, que jugaban nerviosamente con el borde de una revista. No le dije nada. El silencio, a veces, es la conversación más elocuente. Y entonces mis ojos se encontraron con los de Horacio, que nos había seguido con la mirada desde el fondo. Estaba de pie, junto a su fila, y en su cara ya no había confusión, solo un resentimiento frío y duro. Era una mirada que decía, «Me las pagarás». Le sostuve la mirada por un segundo, sin miedo, sin odio, solo con una calma que sabía que lo desarmaría más que cualquier grito. Luego, seguí caminando. Dejamos atrás la clase turista, cruzando una cortinilla azul como si fuera una frontera. El mundo al otro lado era diferente. El aire olía a limpio, sin rastro de desinfectante. La alfombra era más gruesa, ahogaba el sonido de nuestros pasos. Los asientos eran sillones de cuero anchos y solitarios, cada uno en su propio universo de espacio personal. Silvia se detuvo en el primero de todos, el 1A. Tenía una ventana enorme, una mesita de madera pulida y más espacio para las piernas del que yo tenía en la salita de mi casa. «Aquí estará cómoda, señora Ernestina», dijo Silvia con una amabilidad genuina. «Si necesita cualquier cosa, lo que sea, solo tiene que pulsar este botón». Javier esperó a que me sentara. El cuero del asiento era suave y fresco.
Me ayudó a colocar mi bolso en el compartimento superior, y luego se inclinó un poco hacia mí. Mi padre estaría tan feliz de saber que la he encontrado, dijo en voz baja, para que solo yo lo oyera. Siempre hablaba de Ricardo como el mejor hombre que había conocido, un artista y un caballero. Y siempre decía que la mitad de ese talento, la paciencia y la precisión, eran suyas, Ernestina. Sentí un nudo en la garganta. Hacía tantos años que nadie me hablaba así, que nadie veía en mí a la mujer que fui, a la compañera de un gran hombre, a la artista que yo misma había sido. Me veían como una abuela, una suegra, una anciana, una categoría, no una persona. Tu padre era un buen amigo, Javi, y un soñador. Por eso se entendían tan bien con Ricardo. Ambos dibujaban mundos, uno en el papel, el otro en el cielo. Silvia llegó en ese momento con una bandeja de plata. Sobre ella, una botella de champán en una cubitera con hielo y una copa alta y fina. Cortesía del comandante, anunció con una sonrisa. No, Silvia, la corrigió Javier. Cortesía de la memoria de dos grandes hombres. Sírvale una copa a la señora, por favor. Yo tengo que volver a mi puesto, o este avión nunca llegará a su destino. Se enderezó y me dedicó una última sonrisa. Disfrute del viaje, Ernestina. Se lo ha ganado. Hablaremos cuando aterricemos. Y con un guiño, desapareció tras la puerta de la cabina. Silvia descorchó la botella con un susurro elegante y sirvió el líquido dorado y burbujeante en la copa. El sonido era música. Me la tendió. Salud, señora. Salud, respondí, y me llevé la copa a los labios. Las burbujas me hicieron cosquillas en la nariz. El sabor era frío, seco y delicioso. Apoyé la cabeza en el respaldo y miré por la ventanilla. El mundo allá abajo era una maqueta, un mapa que se encogía a cada segundo. Las nubes eran islas blancas en un océano de azul infinito. Era la vista que había anhelado, la vista que me habían robado. Y ahora era mía, más hermosa y significativa que nunca. Pero la alegría del momento estaba mezclada con una profunda melancolía. La amabilidad de Javier, su respeto, habían abierto una compuerta en mi memoria, y de ella brotó un recuerdo que llevaba años tratando de mantener sumergido. Un recuerdo doloroso, el verdadero punto de quiebre donde todo había empezado a torcerse. Sostuve la copa de champán con ambas manos y cerré los ojos, y el zumbido de los motores se transformó en el silencio pesado de mi estudio, 10 años atrás. La casa se sentía enorme y vacía. Cada rincón me recordaba su ausencia. El único lugar donde encontraba consuelo era en nuestro estudio, el pequeño santuario de madera y cristal que habíamos construido al fondo del jardín. Allí, su olor a tabaco de pipa y a tinta china todavía flotaba en el aire. Pasaba horas sentada en su taburete, pasando los dedos por sus herramientas, sus compases, sus reglas de cálculo, sus rapidógrafos. Eran las reliquias de una vida compartida, de un amor construido línea a línea. Una mañana recibí una llamada. Era del Instituto Geográfico Nacional. Un proyecto importante, único. Querían crear una edición conmemorativa de mapas históricos de la región, hechos a mano, con las técnicas cartográficas tradicionales. Alguien les había hablado del trabajo de Ricardo, de su legendaria precisión. Querían saber si su estudio seguía en funcionamiento. Mi corazón dio un vuelco. Les expliqué que Ricardo había fallecido. Hubo un silencio respetuoso al otro lado de la línea. Y entonces el hombre preguntó: ¿Y usted, señora? Su marido siempre mencionó que usted era su colaboradora principal, su mano derecha. La llamó una vez en una conferencia. Me quedé sin aliento. Ricardo nunca me lo había dicho. El proyecto es grande, continuó el hombre. Necesitaríamos que usted dirigiera el equipo. Es un trabajo de 2 años, bien remunerado, por supuesto. Sería un homenaje maravilloso al legado de su marido. Y al suyo propio, claro está. Colgué el teléfono temblando. Era más que un trabajo. Era una oportunidad de mantener vivo el espíritu de Ricardo, de volver a sentirme útil, de tener un propósito más allá del luto. Era la oportunidad de firmar un mapa con mi propio nombre, Ernestina. Durante una semana viví en un estado de febril emoción. Saqué los mejores papeles del armario, limpié y calibré cada uno de los rapidógrafos. Me sentí viva de nuevo. La magia, esa que Ricardo decía que yo tenía, volvía a fluir por mis venas.
Ya había empezado a trazar los primeros bocetos cuando sonó el teléfono de nuevo. Era Carolina. Lloraba desconsoladamente. Mamá, no sé qué hacer. Estamos perdidos. Horacio, siempre tan listo para los negocios, había hecho una mala inversión. Habían pedido un préstamo enorme para empezar una empresa que había fracasado estrepitosamente. El banco los amenazaba con embargarles el apartamento. Estaban a punto de perderlo todo. Horacio está desesperado, mamá. No para de gritar. Dice que todo es culpa suya, que es un fracasado. Tengo miedo. Fui a su casa. El ambiente era irrespirable. Horacio estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, negándose a hablar. Carolina tenía los ojos hinchados de tanto llorar. La deuda era una cifra astronómica, mucho más de lo que yo tenía en mis ahorros. Necesitaban el dinero ya, en menos de un mes. Esa noche no dormí. Di vueltas y vueltas en la cama, con las voces de mi hija en un oído y la del hombre del Instituto Geográfico en el otro. Un futuro para mí contra un presente para ellos. Un legado contra una familia. ¿Era realmente una elección? A la mañana siguiente volví a mi estudio. El sol entraba por los ventanales, iluminando las motas de polvo que bailaban sobre la mesa de dibujo, sobre mis bocetos a medio hacer. Miré las paredes, cubiertas con los mapas de Ricardo. Miré sus herramientas, tan llenas de historia, y tomé una decisión, la única que una madre podía tomar. Llamé al instituto y rechacé el proyecto. Dije que no me sentía con fuerzas. Fue la mentira más dura que he dicho en mi vida. Luego, llamé a un tasador, un especialista en instrumental antiguo. Vino a la casa, un hombrecillo con gafas gruesas que miraba todo con ojos de lince. «Oh, esto es una maravilla», decía, mientras examinaba los teodolitos de bronce, los pantógrafos de precisión, la colección completa de rapidógrafos alemanes. Esto vale una fortuna para un coleccionista, y la mesa de dibujo es una pieza única. Vendí todo, cada compás, cada escuadra, cada plumilla. Vendí la mesa de dibujo sobre la que Ricardo y yo nos habíamos inclinado durante 40 años, donde habíamos compartido sueños y confidencias. Vendí los libros de su biblioteca, las colecciones de mapas antiguos. Vacié nuestro santuario hasta dejarlo desnudo y silencioso. El dinero fue suficiente para pagar la deuda de Horacio y Carolina y darles un poco más para que pudieran empezar de nuevo. Solo me quedé con una cosa: el rapidógrafo favorito de Ricardo, el Rotring de punta fina. Lo escondí en mi armario, en su estuche de terciopelo, como el último vestigio de la vida que había sacrificado. Cuando les di el dinero, Carolina lloró y me abrazó. «Gracias, mamá. Nos has salvado. Te lo devolveremos todo, te lo juro». Nunca lo hicieron. Horacio, en cambio, apenas me miró a los ojos. «Gracias, suegra», murmuró, y el agradecimiento en su voz sonaba extrañamente parecido al resentimiento. Creo que nunca me perdonó por haberlo salvado. Su orgullo de hombre quedó herido, y esa herida supuró con los años, convirtiéndose en el desdén que me mostraba ahora. Para él, yo no era la mujer que los había rescatado, sino el recordatorio constante de su propio fracaso. Y cada acto de servicio que yo les ofrecía desde entonces, cuidar de Leo, cocinar para ellos, planchar sus camisas, no era visto como amor, sino como una forma de seguir pagando una deuda invisible que él sentía que tenía conmigo. Por eso necesitaba empequeñecerme, para sentirse él más grande. El avión volaba ahora sobre un mar de nubes tan denso que parecía tierra firme. El recuerdo no me había traído lágrimas. Me había traído una claridad tan cortante como el cristal de la copa. Entendí todo. La pasividad de Carolina no era solo debilidad. Era la culpa de una deuda impagable. La crueldad de Horacio no era solo arrogancia. Era el veneno de un orgullo herido. Y mi silencio, mi constante servicio, no había sido amor incondicional. Había sido una forma de permitirles seguir siendo niños, de no obligarlos a enfrentar las consecuencias de sus propias vidas. Les salvé del desastre financiero, pero les impedí crecer. El lamentable error del que había hablado Javier no había sido solo un cambio de asiento. El error había empezado 10 años atrás, en mi estudio vacío, y yo era tan responsable como ellos. Sentí que algo se rompía dentro de mí. La Ernestina sentimental,
la que se sacrificaba en silencio, la que aguantaba humillaciones por un poco de paz familiar, se hizo añicos, y de los pedazos surgió una calma fría y decidida. La misma calma que sentía cuando me enfrentaba a un mapa en blanco, a un problema de escalas y proyecciones que resolver. Pulsé el botón que Silvia me había enseñado. Apareció casi al instante, con su sonrisa profesional. ¿Desea algo más, señora Ernestina? ¿Otra copa de champán? Negué con la cabeza. No, gracias, Silvia. Estoy bien. Solo necesito una cosa. ¿Tendría por casualidad un cuaderno y un bolígrafo? Por supuesto, dijo ella, y volvió en un momento con un pequeño cuaderno con el logo de la aerolínea y un bolígrafo elegante. Me los entregó. Gracias. Es usted muy amable. Es un placer. Hizo una pausa, como si dudara en preguntar algo. ¿Está todo bien? Se quedó muy pensativa. La miré y le ofrecí una pequeña sonrisa, la primera que sentía genuina en mucho tiempo. Todo está perfecto, querida. Mejor que nunca. Solo estaba trazando un nuevo mapa. Ella asintió, aunque no entendió, y se retiró discretamente. Abrí el cuaderno sobre la mesita de madera pulida. La página estaba en blanco, impoluta. Un nuevo territorio por explorar. Destapé el bolígrafo. No era mi Rotring, pero tenía un buen peso, un equilibrio agradable. Lo sostuve como había sostenido mi rapidógrafo durante tantos años. Apoyé la punta en el papel. Ya no pensaba en el mar, ni en las vacaciones, ni en las ballenas que Leo quería ver. Todo eso había quedado en otro plano. En mi mente solo había líneas, contornos, límites. Los límites que nunca había puesto, los territorios que había cedido, la geografía de mi propia dignidad. Respiré hondo, como me enseñó Ricardo. Confié en mi pulso, y empecé a trazar la primera línea. El bolígrafo se deslizó sobre el papel con una suavidad que me era extraña. Estaba acostumbrada a la ligera resistencia del rapidógrafo, al arañazo casi imperceptible de la punta metálica sobre el papel verjurado, un sonido que era como el susurro de la precisión. Este bolígrafo era silencioso, moderno, eficiente, como el mundo en el que ahora vivía mi hija. Trazaba líneas sin esfuerzo y sin alma, pero serviría. En la primera página del cuaderno dibujé una línea vertical en el centro, con el pulso firme que ni los años ni el dolor habían conseguido robarme. A la izquierda, escribí, entregado. A la derecha, costo. No empecé con el dinero. El dinero era lo de menos. Era solo el símbolo, la torpe traducción de lo que realmente había perdido. Empecé por el principio. En la columna de la izquierda escribí, mesa de dibujo alemana, roble macizo, 1952. Y en la columna de la derecha, donde debía ir el precio, no puse una cifra. Escribí, 40 años de conversaciones a medianoche, el lugar donde me enseñó a trazar la osa mayor, el olor a virutas de lápiz y a café de la madrugada. Seguí bajando por la página. Colección completa de rapidógrafos Rotring, 1960-1985. Y al lado, el pulso de Ricardo, la herramienta que construyó nuestro futuro. La promesa de que mis manos también podían crear mundos. Pantógrafo de precisión suizo. Bronce y acero. Costo. Las tardes de domingo enseñándole a Leo, con 3 años, cómo un pequeño movimiento podía crear un dibujo 5 veces más grande. Su risa al ver la magia. Biblioteca técnica completa. Geodesia, topografía, cartografía histórica. Costo. El refugio de Ricardo en los días tristes. Las páginas donde yo buscaba respuestas cuando él ya no estaba para dármelas. El conocimiento de una vida. Llené 2 páginas enteras. Cada objeto era un recuerdo. Cada recuerdo una punzada. Era una autopsia de mi vida sacrificada. El sentimentalismo que Horacio tanto despreciaba estaba allí, sí, pero ahora estaba siendo catalogado, ordenado, cuantificado. Estaba convirtiendo mi dolor en un inventario. Y al final de la segunda página, después del último compás de bronce, de la última escuadra de caoba, tracé una línea horizontal, y debajo de esa línea, por fin, escribí la cifra, la cantidad exacta que el tasador me había dado por el alma de nuestro estudio. Una cifra que no había vuelto a mirar en 10 años, pero que estaba grabada a fuego en mi memoria. A su lado, en la columna del costo, escribí una sola palabra, todo. Cerré el cuaderno. Me sentía extrañamente ligera,
como si al ponerlo todo en papel me hubiera quitado un peso de encima. No era un acto de rencor, era un acto de contabilidad, de poner las cuentas en orden. Ricardo siempre decía que un buen mapa empieza con una línea de base precisa. Yo acababa de trazar la mía. El resto del vuelo transcurrió en una paz casi irreal. Silvia me trajo un plato de fruta fresca y un café que olía casi tan bien como el de Ricardo. Leí una revista sin ver las letras, mirando las nubes y sintiendo la vibración suave del avión. Ya no había rabia en mí, ni tristeza, solo una calma absoluta, la calma de quien ha tomado una decisión irrevocable y está lista para aceptar las consecuencias. El anuncio del descenso me sacó de mi ensimismamiento. Tripulación de cabina, prepárense para el aterrizaje. Vi la costa aparecer a lo lejos, una línea irregular entre el azul del mar y el verde de la tierra. La ciudad era una cuadrícula de luces que empezaban a encenderse en el crepúsculo. Era un mapa vivo. Aterrizamos con una suavidad que apenas se sintió. Mientras el avión rodaba hacia la terminal, los pasajeros de clase turista ya estaban de pie, ansiosos, abriendo los compartimentos superiores, creando ese atasco humano tan característico. Aquí, en primera clase, nadie se movió hasta que la señal del cinturón se apagó por completo. Me tomé mi tiempo para recoger mi bolso y mi abrigo. Cuando la puerta se abrió, fui de las primeras en salir. Al entrar en la pasarela, vi a Javier esperándome junto a la puerta de la cabina. Su sonrisa era genuina. ¿Ha disfrutado del resto del vuelo, Ernestina? Mucho más de lo que esperaba, Javi. Gracias, de verdad. No por el asiento, sino por el recuerdo. No tiene nada que agradecer. Mi padre me habría desheredado si hubiera sabido que la encontré y no la traté como a una reina. Bromeó. Mire, sé que probablemente viaja con su familia, pero he hablado con el personal de tierra. Hay un coche de la aerolínea esperando para llevarla al hotel, si lo desea, para evitarle la espera del equipaje y el taxi. La oferta era una bendición inesperada. Era la pieza final de mi plan. Acepto encantada, Javier. Sería una amabilidad inmensa. Perfecto, acompaña a Silvia, ella la guiará. Ha sido un verdadero honor volver a verla. El mundo necesita más gente que dibuje líneas precisas, Ernestina. Nunca lo olvide. Me estrechó la mano con afecto, y sentí que en ese gesto me transmitía toda la fuerza que necesitaba. Silvia me acompañó por los pasillos del aeropuerto, evitando las multitudes, a través de zonas reservadas para la tripulación. Fue como ver el funcionamiento interno de un reloj. En pocos minutos estábamos en una salida privada donde un coche negro y elegante esperaba con un chofer uniformado. Su equipaje será enviado directamente a su hotel tan pronto como salga a la cinta, me informó Silvia. Solo tiene que decirnos el nombre. Le di el nombre del hotel que Carolina me había dicho. Me despedí de Silvia con un agradecimiento sincero y me subí al coche. El chofer me cerró la puerta y nos deslizamos en el tráfico de la noche. Mientras me alejaba, pensaba en Carolina y Horacio, que en ese mismo momento estarían bajando del avión, buscando con la mirada a la viejecita que habían dejado atrás. La viejecita ya no estaba. La espera, sin embargo, era parte de mi plan. No me fui directamente al hotel. Le pedí al chofer que me llevara a la zona de llegadas, al área de recogida de equipaje. Necesito esperar a mi familia, le dije, pero si no le importa, esperaré dentro del coche. Él asintió, comprensivo, y aparcó en un lugar con una vista perfecta de las puertas automáticas por donde salían los pasajeros. Pasaron 20 minutos. 20 minutos en los que me imaginé la conversación de mi hija y mi yerno. La confusión, la ira de Horacio, los intentos de Carolina por calmarlo. Me los imaginé buscándome en la puerta de desembarque, cada vez más irritados. Finalmente, los vi. Salieron empujando un carrito con sus maletas. Leo iba sentado encima de una de ellas, con cara de cansancio. Horacio tenía el ceño fruncido, su cuerpo tenso como un resorte. Escaneaba la multitud con una mirada depredadora. Carolina caminaba a su lado, encogida, tratando de pasar desapercibida. Horacio sacó su teléfono. Esperé. El mío, guardado en el bolso, no sonó. Debía de estar llamando al hotel, o a algún conocido, furioso. Al ver que no había rastro de mí, su frustración se hizo visible. Le dijo algo a Carolina con un gesto brusco. Ella se encogió aún más. Fue entonces cuando decidí que ya habían esperado suficiente.
Abrí la puerta del coche y bajé. Caminé hacia ellos despacio, sin prisa. Me vieron al mismo tiempo. La expresión de Horacio fue de un alivio furioso. Carolina, en cambio, pareció genuinamente aliviada, aunque con un trasfondo de aprensión. «¡Abuela!», gritó Leo y se bajó de la maleta para correr a abrazarme. Lo recibí con los brazos abiertos y le di un beso en la frente. Fue el único gesto cálido en toda la escena. «¿Se puede saber dónde diablos se había metido?», espetó Horacio, sin preámbulos. Su voz era un siseo contenido. «Llevamos media hora buscándola como locos. Casi llamamos a la seguridad del aeropuerto. ¿Sabe el susto que nos ha dado?». La mentira era tan burda, tan transparente. No estaba asustado, estaba furioso porque había perdido el control. «No tenías por qué preocuparte, Horacio», respondí con una calma que lo descolocó. «Como puedes ver, estoy perfectamente». «¿Perfectamente?». Se desaparece sin decir nada. ¿Y este coche? ¿Qué es todo esto? Se divirtió mucho con su nuevo amigo el piloto, haciendo un numerito para avergonzarnos delante de todo el avión. Carolina intervino, poniendo una mano en el brazo de su marido. «Horacio, por favor, baja la voz. La gente nos está mirando». Luego se volvió hacia mí, con ojos suplicantes. «Mamá, de verdad, nos preocupamos. Pensamos que te había pasado algo». La miré. A mi hija, la mujer por la que había vendido mi pasado. «No, Carolina, no te preocupaste. Tuviste vergüenza». Y Horacio no se asustó. Se enfadó. Llamemos a las cosas por su nombre, es más preciso. Mi tono, sereno y fáctico, los dejó sin respuesta por un segundo. Horacio se recompuso primero. «Mire, Ernestina, no sé a qué juego está jugando, pero ya es suficiente. Estamos cansados, el niño está agotado. Coja sus cosas y vámonos, que hay que buscar un taxi». «No voy a buscar ningún taxi», dije tranquilamente. «Este coche nos llevará». Señalé el vehículo negro y brillante. «Es una cortesía de la aerolínea». Horacio soltó una risa amarga y sarcástica. «Ah, claro. La gran dama ahora viaja en coche privado. ¿Y todo por un asiento? ¿Tanto drama por un asiento, suegra?». Creí que era más fuerte que eso. Fue el momento. El momento que había estado esperando. La línea de base. «No tiene nada que ver con el asiento, Horacio». El asiento fue solo el mapa que me mostró dónde estaba parada, y me di cuenta de que estaba en el lugar equivocado. Metí la mano en mi bolso y saqué el pequeño cuaderno de la aerolínea. Lo sostuve en mi mano. No lo abrí. «Hace 10 años», comencé, y mi voz no tembló. «Ustedes dos estaban en un aprieto muy grande, a punto de perder su casa, su futuro. ¿Se acuerdan?». Carolina palideció. «Mamá, por favor, no. Eso es el pasado. No tiene nada que ver». «Al contrario, hija, tiene todo que ver. Es el punto de origen de este mapa». La miré fijamente. Ese día, Horacio me miró, con la misma arrogancia que tiene ahora pero disfrazada de desesperación, y me juró que me devolvería hasta el último céntimo. «Y tú, Carolina, lloraste y me dijiste que me lo debían todo, que nunca lo olvidarían». El recuerdo vino a mí, tan nítido como el champán en la copa. No fue un recuerdo borroso, fue una evidencia. Horacio lo tomó con manos temblorosas. Ni siquiera lo abrió. Lo dejó sobre la mesita como si le quemara. Mantenía la vista clavada en la alfombra. No podía mirarme a los ojos. Su silencio era una mezcla de humillación y de un incipiente resentimiento que yo, en mi ceguera de madre, no quise ver. Carolina, en cambio, se arrodilló delante de mí y apoyó su cabeza en mis rodillas, llorando como una niña. «Gracias, mamá, gracias. Te lo juro por mi vida. Te lo devolveremos. Trabajaremos día y noche. Esto solo es un préstamo, te lo juro». Yo le acaricié el pelo y le dije que no se preocupara, que para eso estaba la familia. Le creí. Creí en sus lágrimas, en sus promesas. Creí que el amor que les daba sería devuelto, no en dinero, sino en respeto. Qué tonta fui. Eso fue lo que dijiste, Carolina. Y un préstamo, por definición, se paga. O, si no se puede pagar con dinero, se paga con gratitud, con respeto, con amabilidad. Pero ustedes decidieron no pagar de ninguna de las dos formas. Al contrario, decidieron que yo les debía algo más, que mi servicio y mi silencio eran el interés perpetuo de esa deuda. Horacio dio un paso adelante, su rostro una máscara de indignación. «¿Pero cómo se atreve? ¿Nos está echando en cara su ayuda?
Después de todos estos años, eso es muy bajo, incluso para usted. No, Horacio, lo que es bajo es aceptar un sacrificio que te salva la vida y luego tratar a tu salvadora como si fuera un estorbo. Lo que es bajo es mandar a la mujer que vendió el alma de su marido para salvarte al asiento de al lado del baño de un avión. Eso, dije, y mi voz se endureció por primera vez. Es la definición de bajeza. Carolina empezó a llorar en silencio, tapándose la boca con la mano. Leo nos miraba sin entender nada, sus ojos grandes pasando de un adulto a otro. He estado haciendo cuentas en el avión, continué, levantando ligeramente el cuaderno. He hecho un inventario de todo lo que se vendió para que hoy tú puedas tener tu empresa, tu coche y tus vacaciones para ver el mar. Y he puesto un precio a cada cosa. Un precio justo. El precio que me pagaron por ello. Abrí el cuaderno en la última página, donde estaba la cifra final. Se lo mostré a Horacio. Sus ojos se abrieron como platos. La cifra, fría y negra sobre el papel blanco, era innegable. Esa es la cantidad del préstamo original, Horacio. No voy a cobrarles intereses. No soy una usurera. Soy una madre que ha decidido que sus hijos ya son lo suficientemente mayores para hacerse cargo de sus propias deudas. Tienen un mes para presentarme un plan de pago. En cuotas, si quieren. No tengo prisa. Tengo el resto de mi vida para esperar. Horacio estaba lívido. Boqueaba, pero no le salían las palabras. Estaba completamente expuesto, despojado de su arrogancia, reducido a la verdad de su deuda. Y una cosa más, añadí, cerrando el cuaderno con un gesto definitivo. Estas vacaciones eran un regalo para mí, y he decidido aceptarlo, pero no en sus términos. El chofer me llevará ahora al hotel. Ustedes busquen un taxi. Yo me alojaré en mi propia habitación, que la aerolínea, en su amabilidad, se ha ofrecido a pagar. Ustedes quédense en la que habían reservado. Nos veremos mañana para desayunar, si les parece bien, a las 9, en el restaurante de la playa, y podremos discutir los detalles de este nuevo acuerdo. Me di la vuelta. «¡Mamá, espera!», gritó Carolina entre sollozos. «No puedes hacernos esto». Me detuve, pero no me giré. «No, hija. Esto no se lo estoy haciendo a ustedes, me lo estoy haciendo a mí, por primera vez en 10 años. Caminé hacia el coche sin mirar atrás. Le di una última mirada a Leo, que seguía de pie junto a las maletas, con una expresión de profunda confusión. «Abuela», me preguntó con su vocecita infantil, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. «¿La abuela está enojada?». Y oí la respuesta de Horacio, una respuesta que no era para el niño, sino para mí, cargada de un veneno que prometía una guerra. «No, hijo, la abuela no está enojada. La abuela se ha vuelto loca». Entré en el coche. El chofer cerró la puerta, aislándome del ruido del aeropuerto y del caos que acababa de desatar. Mientras el coche se alejaba, vi por el retrovisor a mi familia, una pequeña isla de miseria bajo las luces amarillentas de la terminal. No sentí ni triunfo ni pena, solo la extraña y serena certeza de que, después de un larguísimo desvío, por fin había vuelto a poner el norte en su sitio. El mapa de mi vida, a partir de ahora, lo dibujaría yo. La noche se tragó las luces del aeropuerto y el coche se deslizó por las autopistas como una aguja por una tela oscura. Me recosté contra el cuero frío del asiento y observé el desfile de farolas, cada una pequeña explosión de luz en la oscuridad, cada una marcando el paso de un tiempo que de repente parecía moverse a una nueva velocidad. No sentía el triunfo que uno ve en las películas, esa explosión de alegría vengativa. Sentía algo mucho más profundo y sereno, el silencio que sigue a un terremoto cuando el suelo deja de temblar y uno puede, por fin, evaluar los daños y ver qué ha quedado en pie. Lo que había quedado en pie era yo. El chofer, un hombre discreto y de pocas palabras, no intentó conversar. Me dejó con mis pensamientos y se lo agradecí en silencio. Pensé en la palabra que Horacio le había lanzado a Leo como un dardo envenenado. Loca. Quizás tenía razón. Quizás es una forma de locura negarse a seguir muriendo un poco cada día en nombre de una paz que no es paz, sino rendición. Quizás es locura trazar una línea en la arena y decir hasta aquí, sabiendo que la marea de la costumbre y la culpa intentará borrarla una y otra vez. Si eso era estar loca, entonces abrazaba mi locura con todas mis fuerzas.
Era la locura de los cartógrafos que se atrevían a dibujar: aquí hay dragones, en los bordes del mundo conocido. Yo acababa de encontrar mis dragones, y no me daban miedo. El hotel era un edificio de cristal y luz que se alzaba frente al mar. El vestíbulo era un espacio inmenso, silencioso, con olor a lirios y a cera de abeja. Una empleada joven y sonriente me atendió en la recepción. «Señora Ernestina, sí, el comandante Montoya lo ha arreglado todo. Tenemos una suite con vistas al mar para usted. El equipaje ya está en la habitación. Esperamos que disfrute de su estancia». Me entregó una tarjeta magnética. El gesto era simple, profesional, pero para mí fue como si me estuvieran devolviendo una llave que había perdido hacía mucho tiempo, la llave de mi propia vida, donde era tratada con una cortesía que no tenía que ganarme a base de servicio y sacrificio. La habitación estaba en el último piso. Era más grande que la sala y el comedor de mi casa juntos. Una pared entera era un ventanal que daba a la negrura del océano, donde solo se adivinaba el ritmo blanco de las olas rompiendo en la orilla. La cama era gigantesca, con un edredón tan blanco y mullido que parecía una nube. Había una bandeja con frutas exóticas, una botella de agua mineral y una pequeña nota escrita a mano sobre una tarjeta del hotel. «Bienvenida, señora Ernestina. Es un honor tenerla con nosotros. Atentamente, Javier Montoya». Dejé mi bolso en un sillón y caminé descalza sobre la alfombra gruesa hasta el ventanal. Apoyé la frente en el cristal frío. Abajo, las luces del paseo marítimo dibujaban una curva dorada. El sonido de las olas era un murmullo constante, un latido primigenio, el latido del mundo. Por primera vez en 10 años, desde la muerte de Ricardo, me sentí completamente sola. Y la soledad no era un vacío, era un espacio para respirar, un espacio para ser. Me di una ducha larga y caliente, dejando que el agua se llevara el olor a aire reciclado del avión, el tacto de la humillación, el cansancio de una vida entera de agachar la cabeza. Me puse el camisón que había empacado y me senté en la cama. Sobre la mesita de noche estaba el cuaderno de la aerolínea. Lo abrí y repasé las páginas, mi inventario del dolor. No lo leí con rabia, sino con la distancia de un historiador que analiza un documento antiguo. Eran los anales de una vida anterior, la vida de otra Ernestina. La cerré y la dejé allí. Ya había cumplido su propósito. No tenía hambre, pero llamé al servicio de habitaciones y pedí una taza de té de manzanilla, como el que yo le preparaba a Carolina para calmar sus nervios. Cuando llegó, me lo tomé despacio, sorbo a sorbo, sentada junto al ventanal, viendo cómo la luna plateaba la cresta de las olas. No pensaba en la mañana siguiente, en la confrontación. Pensaba en Ricardo. Me pregunté qué habría dicho él, y supe la respuesta. No habría dicho nada. Me habría tomado la mano, como aquella noche después de echar al señor Velasco, y en su silencio habría encontrado toda la aprobación que necesitaba. Dormí sin sueños, un sueño profundo y reparador, y me desperté con la primera luz del alba tiñendo el cielo de rosa y naranja. El mar era de un azul profundo y sereno. Me vestí con calma, eligiendo un vestido de lino de color claro y unas sandalias cómodas. Me peiné el pelo blanco y me lo recogí en un moño sencillo. No me maquillé. No quería máscaras. Quería que vieran mi cara, mis arrugas, las líneas que mi propia vida había trazado en mi piel. Bajé al restaurante de la playa 10 minutos antes de las 9. Era un lugar abierto, con el techo de paja y el suelo de madera a pocos metros de la arena. El aire olía a sal, a café y a pan tostado. Elegí una mesa en la esquina, desde donde podía ver el mar y la entrada al mismo tiempo. Pedí un café y un vaso de agua. El camarero me lo trajo con una sonrisa. Mientras esperaba, observé a las pocas personas que había. Parejas de turistas, una familia con niños pequeños riendo. Un mundo en paz. A las 9 en punto, los vi llegar. Caminaban por el paseo de madera que conducía al restaurante. Horacio iba delante, con los hombros rígidos y la mandíbula apretada. Llevaba unas gafas de sol que no se quitó, como si quisiera protegerse de la luz o de mi mirada. Carolina venía unos pasos detrás, llevando a Leo de la mano. Estaba pálida, con ojeras oscuras bajo los ojos. Había llorado. Leo parecía el único normal, mirando con curiosidad las gaviotas que caminaban por la arena.
Se detuvieron frente a mi mesa. Hubo un silencio incómodo, cargado de la electricidad de la noche anterior. «Buenos días», dije, con una voz tranquila y neutra. Señalé las sillas vacías. «Siéntense, por favor. ¿Quieren tomar algo?» Fue como romper un hechizo. Carolina se sentó de golpe, como si las piernas no la sostuvieran más. Leo se sentó a su lado y empezó a dibujar con el dedo sobre la condensación de mi vaso de agua. Horacio permaneció de pie un momento más, mirándome por encima de sus gafas oscuras. Finalmente, se sentó, arrastrando la silla con un ruido innecesariamente fuerte. Llamé al camarero y pedí un jugo para Leo y lo que ellos quisieran. Carolina pidió un té en un susurro. Horacio solo dijo «café» de forma cortante. «Abuela», dijo Leo de repente, en la inocencia que solo tienen los niños. «¿Por qué te fuiste en otro coche?» Papá estaba muy enojado. Antes de que Horacio pudiera saltar, le contesté a mi nieto con una sonrisa suave. Porque a veces, mi amor, los adultos tienen que hacer sus propios caminos para poder encontrarse mejor después. Y yo necesitaba un ratito a solas para pensar. «Ah», dijo Leo satisfecho con la respuesta, y volvió a sus dibujos. El camarador trajo las bebidas. El silencio se instaló de nuevo, espeso y pesado. Decidí que no iba a ser yo quien lo rompiera esta vez. Bebí un sorbo de mi café y esperé, mirando el mar. Sabía que la espera los incomodaba a ellos, no a mí. Yo tenía todo el tiempo del mundo. Fue Horacio, como esperaba, quien no pudo soportarlo. Se quitó las gafas de sol y las dejó sobre la mesa con un golpe seco. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Muy bien, Ernestina. Ya tuvo su noche de drama, ya hizo su espectáculo. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente acto de esta ópera? Va a llamar a un abogado. Va a publicar nuestra vida en un periódico. No seas ridículo, Horacio, respondí sin levantar la voz. No necesito abogados ni periódicos. Lo que necesito es algo mucho más simple, un cambio en la geografía de esta familia. ¿Geografía? ¿De qué demonios habla ahora?, bufó, mirando a Carolina como si buscara una aliada. Ella mantenía la vista fija en su taza de té. Hablo de límites, Horacio, de fronteras, cosas que los cartógrafos entienden muy bien. Durante 10 años, ustedes han vivido en mi territorio. Un territorio que yo les cedí, es cierto. Les di mi apoyo, mi tiempo, mi energía y, cuando fue necesario, mi pasado. Y a cambio, poco a poco, empezaron a tratar ese territorio como si fuera suyo por derecho. Y a mí, como a una simple habitante sin voz ni voto. El incidente del avión no fue un incidente, fue un acto de anexión. Decidiste que mi comodidad, mi dignidad, mi asiento junto a la ventana, no valían nada. Me convertiste en un mueble que se puede mover al rincón más oscuro para que no moleste. Y eso, hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos, se ha terminado. Eso es mentira, saltó él. Siempre la hemos tratado con respeto. Le dimos un hogar. Es parte de nuestra familia. No, Horacio, ustedes viven en su casa. Yo vivo en la mía. Cuando estoy con ustedes, soy una invitada. Y cuando ustedes están conmigo, son mis invitados. Y el respeto es la primera regla de la hospitalidad. Una regla que tú rompiste. Y tú, Carolina. Me giré hacia mi hija, que se encogió al sentir mi mirada. Lo permitiste. Tu silencio fue el mapa que le dijo a tu marido que podía avanzar sin encontrar resistencia. Carolina levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, lo siento, de verdad, no supe qué hacer. Él se pone tan difícil, y yo estaba tan cansada. Lo sé, hija. Sé que estás cansada. Llevas 10 años cansada de cargar con una culpa que no te corresponde a ti sola. Cansada de intentar mantener una paz que es frágil como el cristal. Pero el cansancio no es una excusa para la injusticia. Le tendí la mano por encima de la mesa. Dudó un instante y luego puso la suya sobre la mía. Su piel estaba fría. No te pido que luches contra tu marido. Te pido que luches por ti, por la mujer que eras, por la familia que merecemos ser. Una familia basada en el respeto, no en la deuda. Horacio soltó una risa seca. Ah, volvemos a la deuda. Al final todo se reduce al dinero, ¿verdad? ¿Cuánto quiere, Ernestina? Dígame la cifra. Haremos un plan de pagos, como dijo.
y así podrá tenernos cogidos por el cuello para siempre. Negué con la cabeza, con una tristeza genuina. ¿Ves, Horacio? Sigues sin entender. No quiero el dinero. Nunca lo quise. Saqué el cuaderno de mi bolso, pero esta vez no lo abrí. Lo deslicé por la mesa hasta que quedó frente a él. Ese cuaderno no es una factura, es un recordatorio del precio de la dignidad, mi dignidad. Lo miré fijamente. Así que este es el trato, el nuevo mapa, la deuda queda registrada, no voy a reclamarla, no voy a llevarlos a juicio. Va a quedar ahí, en suspenso, como una nota a pie de página en nuestra historia. Mientras me traten con el respeto que merezco, como madre, como abuela y como persona, esa deuda no existe. Será nuestro secreto. Pero, y aquí mi voz se volvió tan precisa como la punta de un rapidógrafo, el día que vuelvas a levantarme la voz, el día que intentes humillarme, el día que Carolina vuelva a permitirlo con su silencio, ese día, Horacio, el préstamo se vence. Y te aseguro que tengo la energía y la claridad para cobrarlo hasta el último céntimo, con los intereses correspondientes. ¿Ha quedado clara la nueva frontera? El rostro de Horacio pasó por una gama de emociones. Ira, incredulidad, humillación. Miró a Carolina, esperando que ella protestara, que dijera que era una locura. Pero Carolina me miraba a mí, y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos un destello de la admiración que me tenía cuando era niña. Retiró su mano de la mía y se enderezó en su silla. «Me parece un trato justo, mamá», dijo en voz baja, pero firme. Horacio la miró como si lo hubiera apuñalado por la espalda. «¿Justo? Carolina, es un chantaje», siseó. «No, Horacio», respondió ella, sin mirarlo, con la vista perdida en el mar. «Es una consecuencia, y creo que ya es hora de que empecemos a asumir las nuestras». Horacio se quedó sin palabras, derrotado, no por mí, sino por la repentina e inesperada fortaleza de su esposa. Se recostó en su silla, desinflado. El resto de las vacaciones fue extraño. No fue un viaje feliz, pero fue real. Nos quedamos en el mismo hotel, pero en habitaciones separadas. Comíamos juntos a veces, en una tregua tensa pero educada. Horacio apenas hablaba, sumido en un silencio resentido. Carolina, en cambio, empezó a hablar más. Me contaba de su trabajo, de sus miedos, de las pequeñas alegrías que encontraba en su día a día. Empezamos a reconstruir un puente, tabla a tabla, sobre el abismo que nos había separado. Pero mis mejores momentos fueron con Leo. Liberada de la obligación de servir, podía simplemente disfrutar de ser su abuela. Pasamos horas en la playa. No vimos ballenas, pero vimos delfines saltando a lo lejos y recogimos conchas con formas y colores que parecían joyas. Una tarde, sentados en la arena mientras el sol empezaba a bajar, él se acordó de mi promesa. «Abuela, ¿me dibujas la ballena? La que es tan grande que no cabe en el papel». Sonreí. «Claro que sí, mi amor». Saqué de mi bolso el cuaderno de la aerolínea y el bolígrafo elegante, el mismo con el que había hecho el inventario de mi dolor. Abrí en una página en blanco. «Pero ese no es tu lápiz mágico», dijo él, refiriéndose al rapidógrafo que le había enseñado a usar una vez, cuando era más pequeño. «No, cariño, el lápiz mágico no está aquí. Pero la magia no está en el lápiz, ¿sabes? Está en la mano que lo guía». Las palabras de Ricardo salieron de mi boca como si fueran mías, y me di cuenta de que, por fin, lo eran. Empecé a dibujar, no con la precisión técnica de un cartógrafo, sino con la libertad de una artista. Tracé la curva inmensa del lomo de la ballena, ocupando toda la página. Dibujé su ojo, pequeño y sabio, las líneas de su boca, que parecían una sonrisa, y luego el chorro de agua que salía de su espiráculo, un geyser de pequeñas gotas que se convertían en estrellas. Mientras dibujaba, sentí la mano cálida y arrugada de Ricardo sobre la mía, no como un recuerdo doloroso, sino como una guía, una bendición. Y entendí que no había vendido su alma. Había vendido sus herramientas, el alma, la habilidad, la dignidad. Eso me lo había quedado yo. Estaba en mi pulso. Siempre había estado allí. Le entregué el dibujo a Leo. Sus ojos se abrieron de asombro. «¡Guau! ¡Es la ballena más grande del mundo!». La cogió con un cuidado infinito, como si fuera un tesoro. Y lo era. Era el primer trazo en mi nuevo mapa.
Un mapa que ya no mostraba los territorios perdidos, sino los océanos por descubrir. Miré mi mano, la que sostenía el bolígrafo. Ya no era la mano de una viuda, ni de una suegra, ni de una sirvienta silenciosa. Era, simplemente, la mano de Ernestina. Una mano que todavía sabía cómo trazar una línea firme y clara en una página en blanco.